Chicos, Dios les bendiga. Seguimos con esta clase, la continuación de la clase que dejamos, y vamos a tocar los últimos 2 puntos de esta clase, pero queremos dar un recordatorio de los primeros 2 puntos, Diego. En el punto número 1 encontramos que Dios es ese alfarero que nos está dando forma y nos está moldeando. Y el capítulo número 2 es que nosotros somos ese barro que el Señor está moldeando y que Dios va a hacer algo grande, va a ser algo maravilloso y que nos va a dar una forma hermosa y que obviamente tiene mucho valor. Sí, incluso cuando nosotros pensamos que no tenemos ningún valor, Sí. aun cuando la gente nos hace ver eso, Ujú. probablemente tu familia te ha hecho ver sin valor, te dice no vales nada, mejor no hubieras nacido, pero esa es una mentira de Satanás, porque tienes un gran valor en las Sí. manos de Dios. Somos barro en sus manos, pero Él está transformándonos para que lleguemos a la perfección. Va haciendo eso. Y como yo lo decía en el video anterior, es que Dios nos lleva hacia el frente, nunca de retroceso. Sí. Siempre va obrando y obrando cosas mejores en nuestra vida. Entonces nos damos cuenta, en tercer lugar, Johnny, Sí. que el alfarero trabaja en nuestra vida misma. Ujú. En cada circunstancia que vamos pasando, Dios va obrando de diferentes maneras. En nuestra niñez, Dios obró de una manera, Sí. enseñándonos a depender de Él, a que podíamos confiar en Él como nuestro Padre, a que Él nos ama. Le conocimos que Él murió en la cruz por nosotros y le aceptamos. En nuestra adolescencia, a encontrar nuestra identidad Sí. en Él, porque hoy en día hay unos adolescentes que no saben qué son, Sí. quieren imitar a la moda que hay, la que está en tendencia, la que recién llegó, y no hay una identidad, y se pierden los valores cristianos, y nosotros sabemos que por medio de nuestra vida, Dios va trabajando. Dios no ha dejado de trabajar en nosotros. A veces hemos escuchado la frase que dicen que cuando Dios calla es porque Dios está trabajando, Dios está haciendo cosas maravillosas en nuestras vidas. Y lo que decíamos es que duele, es doloroso. Sí, es el doloroso. proceso. El proceso del Señor es doloroso. Y creo que lo que estaba hablando de este tercer punto es que cuando Dios está trabajando en ese barro que somos nosotros, Dios nos va enseñando por medio de problemas, por medio de situaciones difíciles, porque es ahí donde tristemente nosotros como cristianos es donde aprendemos, porque el Señor nos enseña así, a través de situaciones difíciles cuando tenemos más fe. Y cuando viene esa fe, cuando hay momentos más difíciles, cuando de verdad comenzamos a confiar en Él y tenemos esa fe tan grande de decir, el Señor está conmigo, el Señor va a hacer esto conmigo. Y por eso cuando estamos en el proceso del Señor, Dios permite ese tipo de situaciones difíciles que nadie las quisiera pasar, pero son necesarias durante el proceso, Diego, para aprender. Podríamos citar o contar muchas situaciones difíciles que hemos pasado, incluso a los pastores, a los misioneros, a los líderes, a los maestros, incluso hasta ustedes, los adolescentes. Sabemos que algunos han pasado situaciones bien difíciles, bien complicadas de salud, con sus familias, pero que eso les ha ayudado y les ha hecho crecer, incluso les ha hecho buscar más del Señor y no estar tanto enfocado en el problema, sino en lo que Dios va a hacer. Y algunos han visto la mano de Dios, han visto los milagros, han visto lo que Dios puede hacer a través de estas situaciones difíciles en otras personas. Y sabemos que Dios en esas situaciones así es cuando Él se glorifica, cuando Él obra, cuando Él pone sus manos, porque está dando forma, nos está dando forma. Sí, y si ya pasaste por un momento difícil en Sí. tu vida y conoces a alguien más que está en una situación similar a la tuya, puedes ayudarle, Sí. puedes darle un consejo, puedes decirle, yo encontré la salida en Jesús. Yo me sentí así, pero en Dios encontré lo que necesitaba. Poder ser de bendición para otros a través de todo lo que has vivido. O incluso ser testimonio de lo que Dios puede hacer, de cómo Él se Sí. glorifica. Y también para prevenir a otros que están a punto De cometer algunos error, errores así. que vos ya cometiste, pero Dios ya te sacó de eso. Entonces puedes ayudarlos.
Démonos cuenta también, en cuarto lugar, que las pruebas son el horno de fuego en nuestra vida, donde va a meterse el barro ya para irse formando. Sí. Viste que los diamantes Ujú. para que llegue así tanta belleza pasa por un proceso Sí. de ahí, o el oro también. El oro. Tiene que pasar por un proceso bien difícil Sí. para lograr quedar así de brillante. Y eso me recuerda una historia Ujú. Sí. a los tres hebreos, no sé si te recordás de Sí, estos tres sí. hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. En un momento difícil donde fue probada su fe, Ujú. su confianza en Dios, sus principios, sus valores, lo que ellos creían, fue Sí. probado, porque cuando Dios nos hace entrar al horno de fuego, ahí se viene lo bonito. Sí. Cuando estamos pasando por problemas, hay gente que se retira. Que hasta deja de ser cristiano, ya no llega a la iglesia, Ajá. deja de orar y le importa poco. Dicen, no, yo cuando no era cristiano no me pasaban tantos problemas, y hoy que voy a la iglesia, hola, un problema, digo, que no sé qué. Pero Dios te está transformando, Dios Sí. está obrando algo. Recordemos esta historia, y es que Dios obró por medio de estos tres jóvenes Sí. que decidieron ser procesados, dijeron, bueno, no nos importa, nosotros vamos a mantenernos, vamos a seguir adorando al Dios verdadero, no nos vamos a doblar ante esta cosa insignificante Sí, que está ahí. a la Y los estatua esa. demás tuvieron temor y lo Ajá. hicieron, pero ellos, como les dije, sus principios, sus valores cristianos, no los iban a votar en un momento solo porque estuvieron en el problema, solo porque vieron el horno ahí. Incluso este rey Ujú. mandó a calentarlo 7 veces más. ¿Te imaginas un horno? Sí. No, terrible, uno solo medio se quema y ahí anda llorando, buscando una solución. Imagínate que estos tres iban a ser carbón, Carbón, solo. sí. Y nos damos, la historia dice que el que los tiró al horno murió en el instante. Ajá, los que los lanzaron, se Murió. quemaron. Sí, de un solo. Pero aquí nos damos cuenta que Ujú. cuando estés en el horno de fuego, cuando estés pasando por la prueba más difícil, recordá que Dios va a estar ahí. Amén. Te vas a sorprender, pero vas a ver la mano de Dios obrar en tu vida. Él no te va a dejar. Aunque pases por fuego, no te quemarás. Aunque pases por las aguas, dice que no te vas a ahogar. Entonces, hay una promesa que aunque estemos en medio de la prueba más difícil, que ya no aguantemos, sintamos que ya... Dios está ahí con nosotros. Y dice también, hay un versículo que habla acerca de que Dios no va a dejar que la prueba sea Sí. mayor, sino Sí. que incluso cuando nos da la prueba, nos va a dar la salida. Ajá. Entonces tenemos esperanza. Si hoy estás pasando por un momento crítico en tu vida, quizás los líderes no lo saben, ni tus pastores, ni tus familiares, solo vos lo sabes. Dios tiene algo grande para tu vida, Dios está obrando. Solo aceptar su voluntad, decirle, Dios, yo humildemente no entiendo todo este proceso difícil, ya no aguanto, pero dame fuerzas, ayúdame a seguir adelante. Quiero con humildad aceptar tus propósitos, que tú estás obrando para bien en mi vida. Sí, yo creo, Diego, que también es bien importante el comprender cuando estamos ya en el proceso del Señor. Hay que ser bien conscientes y no tratar de llevar la contraria al Señor, o no decir, no, yo no quiero estar en esto, yo no quiero estar en el proceso del Señor, porque nadie quiere pasar situaciones difíciles y todos queremos estar tranquilos, ir a la iglesia, no tener problemas, estar bien en nuestra familia, de salud. Pero no siempre va a ser así, y cuando estamos en el proceso del Señor, estas cosas van a venir más, y más cuando estamos buscando más del Señor, cuando ya te decidías a leer más la Biblia, a orar constantemente, a ir a la iglesia, ahora que hemos vuelto. Y cuando uno se mete más con el Señor es cuando más situaciones difíciles uno se va a encontrar, pero es ahí, como decía Diego, cuando nos vamos a encontrar en el horno de fuego, es cuando vamos a ser probada, donde va a ser probada nuestra fe, cuando va a ser probada nuestra vida como cristiano, y ahí va a salir
nuestro carácter, nuestros valores, lo que hemos aprendido todo este tiempo como adolescentes, como jóvenes, incluso nosotros también a veces estamos en esas situaciones así, pero eso no nos tiene que desanimar, tenemos que confiar en Él, como dice Filipenses 1:6, en esto confiamos, que el Señor se va a glorificar, que Él nos va a ir perfeccionando cada día, cada día, cada día. Y no vamos a ser perfectos acá en la tierra, Diego. Vamos a cometer siempre errores. El Señor nos va a perdonar, nos va a ir moldeando cada día. Pero esa es nuestra confianza, que un día el Señor nos va a dar esa satisfacción de poder glorificarse en cada uno de nosotros a través de esos problemas, de esas situaciones difíciles. Y sí, y nos damos cuenta de que la vasija, si no es pasada por el fuego, no va a poder ser utilizada, Sí. porque al pasar por el horno es donde se está perfeccionando y se vuelve un vaso y puede cumplir su propósito. Veamos lo que dice el versículo. 1 Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, el que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Si estás pasando por el horno de fuego, no te rindas, no desmayes. Dios está preparándote para cosas poderosas, cosas grandiosas, para cumplir sus propósitos en tu vida. Sí. Dios no quiere solamente que seamos el barro que nos está moldeando. Sí. Dios quiere que seamos vasos de honra, porque el que comenzó en nosotros la buena obra la va a terminar, se va a perfeccionar. Dios quiere que seamos un vaso donde Él pueda poner el tesoro de su presencia, como lo dice el versículo. Sí. 2 Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, para que sea el poder de Dios y no de nosotros. Entonces, que Él se vaya a glorificar en nuestras vidas. Sí, de eso se trata, que el Señor, mientras nos esté moldeando, el nombre de Él sea glorificado. Que mientras estemos en este proceso, nosotros podamos reconocer que es el Señor el que está obrando en cada uno de nosotros y comprender que pasamos situaciones así, pasamos situaciones difíciles porque el Señor está trabajando y nos va a hacer mejores cristianos para su obra, para predicar su palabra, para dar testimonio de lo que Dios ha hecho con nuestra vida, con nuestra familia y de los milagros que el Señor nos ha permitido ver mediante el proceso que llevamos como cristianos. Y eso no es solo para los adolescentes o para los jeje, sino que es para todo aquel que ha decidido seguir a Cristo. Así es, John. Entonces, concluimos que no te desanimes, no desmayes, no tires la toalla, no dejes de servir a Dios, no dejes de mantenerte firme en sus caminos, porque el que comenzó la buena obra en vos, la vas a terminar, y Dios va a glorificarse y Él va a cumplir sus propósitos en nuestra vida. Ha sido un gusto compartir con cada uno de ustedes esta semana. Esperamos que sea de bendición y que se animen y que sigan con todos los poderes sirviendo al Señor, aun cuando estén pasando por tiempos difíciles. Nos vemos, chicos. Dios les bendiga.